Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional y suspendió temporalmente la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2026. El Pleno de Magistrados tomó la decisión por mayoría, tras admitir acciones constitucionales acumuladas y considerar que existen posibles vicios formales en el proceso de aprobación del Decreto 27/2025, según el comunicado oficial emitido el martes 30 de diciembre. La resolución responde a amparos promovidos que señalan irregularidades en el trámite legislativo, supuestos que la CC estimó suficientes para aplicar una medida de protección provisional. Con el amparo, la Corte deja en suspenso los efectos del decreto y de todas las actuaciones posteriores, mientras analiza el fondo del caso y define si la aprobación del presupuesto se ajustó a la Constitución. Mientras tanto, tras la suspensión temporal, el Gobierno de la República, a través de un comunicado, indicó que, tal como lo establece la Constitución para garantizar la continuidad del funcionamiento del Estado, se aplicará el presupuesto anterior para que las instituciones sigan operando. Agregó que se trabajarán con las vías necesarias que permitan que los recursos lleguen al pueblo de Guatemala, iniciando en un reajuste presupuestario que garantice un presupuesto acorde a las necesidades de la población, por lo que, en enero, trasladarán al Congreso una iniciativa de ley que modifique el presupuesto para adecuarlo a los desafíos económicos, sociales e institucionales propios del 2026. Tremenda noticia la que les estamos compartiendo y por eso es importante poderlo analizar, Jamie, para poder ahondar un poco más sobre las problemáticas que podrían tenerse en el presupuesto para el siguiente año, porque ya estamos a muy poco de iniciar el 2026 y con esta noticia, Fernando, qué complicadas las finanzas para los próximos días, para el próximo año, que ya estamos a poco. Bueno, definitivamente es complicado, pero tal vez no desde la perspectiva financiera para el Estado, porque el Estado no se queda sin su funcionamiento. Recordemos que tanto la ley del presupuesto nacional como la misma Constitución Política de la República establece que de no existir un presupuesto asignado para el año subsiguiente, y recordemos que lo hemos analizado en varias ocasiones, es el 30 de noviembre cuando el Congreso tiene que aprobar o improbar el presupuesto que se le plantea desde el Ministerio de Finanzas Públicas. Si no se aprueba, ¿qué sucede? Queda el del año anterior que está terminando. En este caso, el presupuesto del año 2025 es el que se aplica a partir del 1 de enero, porque el Estado no se puede quedar sin los fondos necesarios para su funcionamiento. Y lo aclara la CC en su Exactamente. Y aquí lo que estamos viendo es que obviamente la Corte de Constitucionalidad, con votos divididos, pero por mayoría, tomaron la decisión de frenar este presupuesto, que no entra en vigor, debido a que lo analizaron desde la perspectiva de errores de forma, no de fondo. Y aquí es donde viene el análisis interesante, porque realmente este presupuesto para el año 2026 tenía una serie de aspectos que realmente en el ámbito jurídico, pues son muchos los abogados, muchos los auditores con amplia experiencia en la cosa pública, que realmente pues hemos visto que de verdad este presupuesto se conformaba por espacios muy difíciles de entender de qué es lo que realmente aprobaron los diputados para el año 2026. Tenía como una telaraña bajo la mesa y al final la población necesita claridad, no solamente silencios técnicos, porque también se puede interpretar como un silencio técnico en lo que ellos se terminan de organizar. Ahora bien, con el seguimiento de algunas obras, de algunas políticas públicas, realmente tiene algún simbolismo como tal. Por ejemplo, que el próximo 10 de enero va a haber una nueva instalación, pero también este mismo presupuesto puede repercutir en estas nuevas obras públicas que se van a llevar a cabo. Bueno, recordemos que hay una instancia, una dependencia pública llamada CGPLAN, que es la que lleva pues todo el ámbito de cómo se va a planificar para el año siguiente en función de lo que cada dependencia pública le envió en materia informativa. Estas planificaciones continúan sin ningún inconveniente. Por supuesto que si el nuevo presupuesto 2026 ya le había asignado a esa obra específica que tú estás poniendo como ejemplo, sea cual sea, y ya tenía, suponte, una asignación de 100 millones de quetzales, y en este presupuesto únicamente había 50, que era el primer pago, se queda con los 50. Hasta que ya se dilucide en la Corte de Constitucionalidad si este amparo provisional se convierte en un amparo en definitiva o si simple y sencillamente pues solo queda ahí en definitiva y en provisional y no pasa más. Y entonces entraría
nuevamente a fungir en su funcionamiento pues el presupuesto aprobado en noviembre por el Congreso de la República. Fernando, yo no sé si existe algún precedente sobre este tipo de decisiones y me sorprende porque estamos a poco de iniciar el 2026 y con estos reajustes que se van a tener que hacer financieramente y sobre todo las decisiones que se deben de tomar y lo que indica la Corte de Constitucionalidad. Se tiene que verificar si se cumplió lo que mandata en la Constitución, es decir, ¿qué presupuesto se aprobó entonces? Claro, mira, aquí realmente hay una diversidad de comentarios a nivel de todo el país, porque uno de los parámetros que más la gente tiene dudas hoy por hoy es de qué va a suceder con el dinero, ese presupuesto multianual que les quedó a los CODEDES. ¿Se recuerdan ustedes que lo tratamos en varias ocasiones? Eso no está hoy dentro de los parámetros que el presupuesto maneja porque eso ya había sido autorizado previamente. Tiene un decreto que le da ese nacimiento jurídico y es el 7-2025, en donde pues al final ese presupuesto pasa al año siguiente para que los CODEDES lo ejecuten como bien consideren. Aquí el tema es que el presupuesto realmente que se iba a implementar en los 14 ministerios, en las secretarías presidenciales, hoy se queda sin vigencia. El nuevo presupuesto que se había autorizado en el Congreso de la República el 20 y pico de noviembre y entra a funcionar el que teníamos en el 2025. Es decir, se tienen que hacer las readecuaciones presupuestarias para que en función de lo que se ejecutó este año sea lo mismo con lo que empiezan a ejecutar el año entrante. Recordemos un tema muy elemental acá. ¿Cuánto tiempo le va a tomar a la CC tomar la determinación de si otorga el amparo en definitiva o no lo otorga? Estamos hablando que pueden ser meses. Y se pueden ustedes imaginar que realmente el presupuesto aprobado por el Congreso en noviembre para el 2026 entre a funcionar por ahí por mayo, junio, te digo, es virtualmente muy complicado, no voy a decir imposible, pero demasiado complicado hacer nuevamente el cambio de las readecuaciones presupuestarias de lo que en el 2025 se tuvo a lo que el nuevo presupuesto traía ya, solo que para implementar casi que a partir de medio año. Hablemos también del impacto, porque de una u otra forma, en lo que las instituciones se logran poner de acuerdo, en lo que se mueven algunas cartas bajo la mesa, realmente qué sector va a sufrir el primer impacto de todo esto. Bueno, aquí estamos hablando que al final de cuentas el sector más vulnerable siempre va a ser el pueblo, porque el pueblo lo que espera es que haya una mejora sustancial con cada uno de los incrementos presupuestarios en sectores que realmente son los que nos tienen preocupados a todos y cada uno de los 18.3 millones de guatemaltecos que habitamos este país. Seguridad. Yo le pregunto a usted, amigo y amiga televidente, ¿cómo está usted con el tema de seguridad? ¿Le preocupa o no le preocupa? Por supuesto que sí. Salud, educación. Entonces, aquí habían una diversidad de inversiones, incluso a nivel de las 340 municipalidades, en función de cómo darle una mejor calidad de vida a, pues, obviamente, la comunidad a la que sirven. Y hoy ese presupuesto quedó totalmente en stand-by, como se dice en el norte del continente, y la idea es ver qué sucede con la capacidad de readecuar todo lo que ya venían trabajando, pensando que definitivamente jamás se iba a dar esta figura de un amparo provisional. Y naturalmente ahora hay que retrotraer lo que ya se tenía planificado para el año 2026 con el presupuesto del año 2025. Ese es realmente el complemento de lo difícil con este cambio que hoy la CC anunció a través de su comunicado oficial. Qué difícil, porque también el impacto que va a tener en la ejecución presupuestaria y las readecuaciones que se deben realizar, los proyectos que ya se habían planificado con un presupuesto que recordemos para el siguiente año, el que se había aprobado, era mucho más del que en el 2025 se tenía vigente. Así que bueno, estaremos dando seguimiento también a cuál es la decisión final de la Corte de Constitucionalidad, porque esta es una suspensión temporal, falta la definitiva y veremos qué sucede y qué nos trae en 2026 con el presupuesto general de la Nación. Debemos hacer una pausa, volvemos de inmediato con nuestro segundo análisis.